Buenas tardes, les comparto nuestro tema del día de hoy, que son los ángulos. Muy bien, aquí tenemos una imagen donde nos muestra las partes del ángulo. Tenemos que tiene su lado inicial, que es la base de nuestro ángulo. Tiene la vértice, que es donde se unen nuestros dos lados, es este puntito de aquí. El lado final, donde termina nuestro ángulo, y la abertura. Esta abertura la podemos medir en grados usando nuestro transportador. El ángulo es un concepto de la geometría para referirse al espacio comprendido entre la intervención de dos líneas. Como podemos ver, aquí tenemos dos líneas, todos tenemos dos líneas que parten de un punto, del mismo punto o vértice, que como sabemos todos nuestros ángulos tienen la vértice, y que es medido en grados. Como vimos, lo medimos en grados utilizando nuestro transportador. Y aquí tenemos el ejemplo de los diferentes tipos de ángulos que hay. Empezamos con el recto, el ángulo recto. Y aquí tenemos las características. Está formado por la intersección de dos rectas perpendiculares. Aquí tenemos nuestras rectas perpendiculares, como si formaran una L. Entre sí, perpendiculares entre sí, entonces su medida es de 90 grados. Nos dice aquí que el ángulo recto siempre va a tener una medida de 90 grados, ¿ok? Esta abertura siempre va a medir 90 grados. Si mide más o si mide menos, pues ya no sería un ángulo recto. Vamos con el ángulo agudo. La apertura de este ángulo es menor a la del ángulo recto. Aquí podemos ver que la base es igual al de arriba, pero la línea está un poco más cerrada, entonces es un ángulo agudo. ¿Por qué no tiene medida el ángulo agudo como el recto de 90 grados? Porque el ángulo agudo puede variar su medición. Puede ser menor o mayor, pero siempre debe ser menor a 90 grados. Si ya es 90 grados, pues ya es un ángulo recto, pero si es menor a 90 grados, pues sería un ángulo agudo. Perigonal. Este tipo de ángulos, los lados están sobrepuestos. A lo mejor tú ves nada más una línea, pero no, son las dos líneas, solo que está una sobre otra y por eso se ve como si fuera una. Entonces su medida es de 360 grados. Como están juntas, entonces la abertura que se hace forma un círculo. Este círculo siempre va a medir 360 grados, ¿ok? Si lo mides tú con tu transportador, siempre te va a dar 360 grados para que sea un ángulo perigonal. El llano, el ángulo llano. Aquí podemos ver que las líneas forman una recta. Los lados de intersección, los lados se intersectan de tal forma que no se diferencia entre el inicio del primer lado y el segundo, porque no podemos ver dónde inician ninguno de los dos. Dicho de otro modo, ambos lados se encuentran sobre una misma línea. Aquí podemos ver la línea. Su medida es de 180 grados. Esta abertura que tienen aquí siempre nos va a dar 180 grados. El ángulo llano siempre va a medir 180 grados. Y por último, el obtuso. Este tipo de ángulos tiene una apertura mayor a la del ángulo recto. Vimos que el ángulo recto es como una L. El ángulo agudo es más pequeño porque se cierra un poquito más. El obtuso se va a abrir más, ¿ok? El agudo se cierra, el obtuso se abre. Este tampoco tiene medida porque puede tener diferentes medidas en grados. Pero
pero no debe de ser menor que 90, o sea, si mide 90, pues es un ángulo recto. Si mide más de 100, si mides más o 180 grados, pues ya sería un ángulo llano. ¿Ok? Entonces su medición debe de estar de no pasar de 90 grados ni de 180 grados. Y por último tenemos nuestra actividad. Aquí tú vas a dibujar estos en tu libreta, pero solo vas a anotar la respuesta correcta. Por ejemplo, aquí, si podemos ver, este ángulo sería agudo, recto, obtuso o llano. Podemos ver que está más cerrado que el recto. Entonces, podemos decir que este ángulo es un ángulo agudo porque es más pequeño que el ángulo recto. ¿Ok? Entonces, nada más voy a escribir, voy a hacer el dibujo y voy a escribir agudo. Y así vamos a hacer con todos los demás. En el apunte vamos a escribir el concepto. Esta imagen no la vamos a hacer, solo vamos a escribir las letras. En el ejemplo, sí vamos a escribir el nombre, las características y la figura de nuestros 5 ángulos. Nombre, concepto, características y figura. Y esto sería todo de nuestra clase del día de hoy de matemáticas.